Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mis niños. Vamos a continuar con nuestra actividad del día de hoy. Hoy nos toca ver nuestro Base de Science. Ujú. Esto es para Leocen y Carlitos. Espero que disfruten hacer esta actividad con sus papitos, ¿sale? O con mamá, en el caso en el que esté. Quien quiera de los dos que esté con ustedes, puedan disfrutar de esta actividad en compañía de mamá o de papá. ¿Sale? Previamente, en la clase anterior, nos quedamos en la página número 10. El día de hoy vamos a hacer la página número 11 y 14. ¿Sale? La página 11, 12, 13 y 14. ¿Sale? En la página 11 es un pequeño check-up. Vienen ahí algunas palabras. Recordemos que antes de hacer nuestro check-up, pues hay que realizar una pequeña oración en agradecimiento a Dios y pidiéndole que continúe acrecentando nuestro conocimiento más acerca de su palabra y de esta nueva materia que se llama inglés. ¿Sale? Ok. En the page number 11, say check-up, draw a line between the words and the pictures. Vamos a unir cada palabra con la figura correspondiente, ¿sale? En actividades previas, estas pequeñas palabras que están ahí ya las han visto sus pequeños. Sus pequeños tienen que aprender a relacionar. En este momento vamos a aprender a relacionar palabra con un dibujo, con una imagen, que es lo más sencillo. El Pictionary, que se llama en inglés, ¿no? Tenemos ahí unas palabras que dicen children, safe, found, and long, ¿no? Children, it's for kids. Safe, when you need to talk or you need to tell something and anyone that you know. Food is, for example, this, okay? Like this. When the water is here, it's the top of the bottle, you need to say, oh my god, this is so full, okay? There is the meaning for the word full, lleno, no? Children, niños, it's not children's, it's just children. Safe, cuando alguien dice algo. Long, largo. Okay, like this. This is short, short. But when I do this, it's long. Short, long. Short, long. Okay, that is the difference. Short, long. Okay, then beautiful, people, why, and want. For example, I want drink a lot of water. No, I want drink. I want drink a water, a bottle of water, some water. Okay, and then you need to read again, or you need to remain the verbs in these spaces. Is for the 1 Peter 3:8. Love is breathe. Okay, just for the page number 11, just need to do the line between the words and the picture. Say a Pictionary, right? Right? Okay. Then, in the page number 12, say read the words to your supervision. Okay? In this case, everybody need to listen and then need to repeat the correctly word, the correctly sound. For example, in this page, you have a little condition for this. Here you have a word and then what is the correctly pronunciation? Here. That is the correctly pronunciation for this word. Say, after, again, because, blue, come, drink, fat, from, yet, no, out, root, sun,
there, with, good. Okay, say. For the first word after, say después. In this case, you have a little sentence with this word. After we pray, we will eat. After we pray, we will eat. Después de orar, nosotros podremos comer. Again, nuevamente, otra vez. Por ejemplo, ahí tenemos la imagen del nene que ya descendió por la resbaladilla, entonces otra vez vuelve corriendo para volver a bajar nuevamente la resbaladilla. Luego dice because. ¿Por qué? Booker is hot because of the sun. Dice que este pequeño niño llamado Booker está muy caluroso por el sol. Luego dice blue, el color azul. Come, ven, venir. Drink, drink, beber. Fat, alguien muy gordito, like me. Then from, de dónde viene. Get, traer. Know, saber. Ahí en la oración dice I know you, yo lo sé. Luego dice out, vemos a un pequeño perrito que sale de la tina de agua corriendo. Bueno, out es salir. Root quiere decir raíces. Same quiere decir igual, similar. There, aquel, allá. Aquel jardín, their yard, aquel jardín. Luego dice white, blanco, el color blanco. Luego dice good, no good. Say, what's good eat. Dice que ¿quién podría comer ese hueso? Pues el cachorrito, ¿no? Tienen que ir viendo ese vocabulario porque después en el check-up vuelve a venir la palabra y el dibujito. Entonces para que su peque lo vaya relacionando, lo van leyendo y van viendo qué quiere decir cada imagen, ¿sale? Luego en the page number 13 say God made the blue sky. Dice que Dios hace el cielo azul. Do you know what God made after day one? Dice que si tú sabes qué es lo que Dios hizo después del primer día. God made the blue sky. At the first there was no sky. On day 2, God made the blue sky. God called the blue sky heaven. God made the white clouds in the blue sky too. Dice que Dios hace en el primer día, dice, what do you want make after day one? ¿Qué es lo que hace Dios después del primer día? Pues dice que Dios hace el cielo azul. Porque antes no había el cielo azul. Y en el día 2, en el segundo día, Dios hace el cielo, a la cual llama heaven, un cielo. Después dice que también hace las nubes blancas como el cielo, ¿no? Luego dice, all clouds do not look the same. All clouds do not look like each other. Dice que no todas las nubes se ven iguales. No son iguales, son diferentes, ¿no? No se parecen, cada una tiene su particularidad, como nosotros. Cada uno es diferente, ¿no? Dice que no tienen tampoco la misma forma. Some clothes have a fat shape. These fat-shaped clothes are very, very white. Some clothes are very white and fat. These white clothes look like they are very soft. Dice que algunas tienen una figura muy, muy grande, ¿no? Se ven muy, muy blancas, ¿no? Y en algunas otras parecen como algodoncito, así bien rico, ¿no? Parece que nos lo quisiéramos comer, ¿no? Luego dice, other clothes are long. They have light and dark shade in them. They do not look the same as the fat white clouds. Dice que algunas nubes no se ven tan blancas, no se ven como color grisáceas, ¿no? Porque a lo mejor traen agua dentro y entonces eso procede a que caiga la lluvia, ¿no? Luego dice, other clouds are high. They are not fat. They look like they are very high in the sky. Dice que algunas nubes se ven muy, muy altas. Estas no son tan grandes, son pequeñas, ¿no? Y se ven muy arriba en el cielo. Dice, all clouds do not look the same. They do not have the same shape. Dice que no todas las nubes tienen la misma forma. Y luego, después de este pequeño texto, vienen unas pequeñas oraciones, ¿no? Para ser exactas, son
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sentences. Son 7 oraciones. Dice, put the right word on the blank. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a buscar esa pequeña oración en nuestro texto. Ahí vienen 3 pequeñas palabras que podremos ocupar. Vamos a leer y vamos a ver cuál de esas 3 es la correcta. En la primera oración dice, God made it on day 2. ¿Qué hizo Dios en el segundo día? Sky, slide, or fly. In fact, he do the sky on today, ¿no? En el día 2, on day 2, ¿ok? Luego dice, God called the sky. ¿Cómo llamó Dios al cielo? Como paraíso, ¿no? Heaven, ¿no? And the number 3 say, God made the white. ¿Qué? ¿Qué fue lo que hizo Dios en el segundo día también aparte del cielo? ¿Qué más hizo, no? Esas que son gorditas, de diferentes formas, unas muy grandes, otras muy pequeñas, unas blancas, otras grises, a lo mejor otras muy flaquitas. ¿Qué fue lo que hizo Dios? A eso se refiere este pequeño texto, que fue lo que hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo, cómo lo hizo. ¿Cómo es? Son pequeñas descripciones para que nuestro chaparrito vaya aprendiendo, vaya diferenciando, vaya tratando de entender esta segunda lengua, este segundo idioma, ¿sale? Ya al final, en la página 14, dice read and fill in the blanks. Lo que van a hacer es volver a poner las palabritas, las dos palabritas, las dos letras, mejor dicho, que hacen falta en el texto bíblico 1 Peter 3:8. Love as a Brit, ¿no? Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Es algo pequeño, muy rapidito, muy sencillo de hacer. Cualquier duda, cualquier cosa, favor de hacérmela saber, me envíen un mensajito y de verdad con mucho gusto yo les atiendo, ¿ok? Espero que tengan un bonito día y espero que mañana se la pasen súper en compañía de sus papitos, de sus mamis, y disfruten su día. Felicidades también a ustedes, papás, porque llevan ese niño interior. Dios les bendiga, Dios les guarde y have a nice day. See you later.